Den un mejor aplauso a Jesucristo, por favor. Qué bueno estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? No hay un lugar mejor que con los hermanos juntos en armonía. Le prometí a mi esposa que no iba a hacer chistes hoy, que me iba a portar bien. Así que vamos a... Mira a la persona que está a tu lado y dile, qué bien te ves hoy, dile. Nah, con esa cara parece que estamos rezando el rosario. Míralo a los ojos y dile, qué bien te ves hoy, dile, qué bien te ves hoy. Si no se ve bien, no le mientas, dile, qué bien se ve Cristo en ti. Para mí es una alegría y un privilegio, un honor poder estar aquí con ustedes compartiendo por gracia, lo que por gracia hemos recibido, la palabra del Señor. Gracias a Dios Todopoderoso, que por su gracia, porque honestamente no lo merezco, pero por su gracia. A mi amada esposa, que siempre está conmigo, los pastores y líderes de la casa, gracias por la oportunidad. Y al pueblo del Señor, que son el motivo de la pasión de nuestro buen Dios. Y llevamos varias semanas hablando acerca de la gracia y el vínculo de la gracia, ¿verdad?, con la gratitud. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios en su vida? ¿Cuántos lo han experimentado? Los demás, déjenme repetirlo de manera más lenta, a ver si fue que no me entendió. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han experimentado el amor y la gracia de Dios en su vida? Qué bueno. Todos. ¿Y cuánto le damos gracias a Dios por eso? Es que Dios es exageradamente bueno. Súper, hiper, mega bueno que ha sido Dios. No nos cansamos de esa bondad del Padre. La primera parte, el hermano Edgar estuvo ministrándonos acerca de que la gracia es un regalo. No se gana, no se negocia con ello, sino que se recibe por fe. Sea que usted la recibe o no la recibe, sigue siendo un regalo. Porque un regalo es un regalo. Me gustó lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. Un regalo es un regalo, sea que usted lo reciba o no lo reciba, sigue siendo un regalo, le pertenece porque es la dádiva de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pastor Tommy le siguió hablando acerca de que el que ha sido perdonado por gracia vive agradecido. Y nos dio un ejemplo magistral de aquel cuadro del fariseo Simón versus la mujer que con sus lágrimas enjugó los pies del maestro. Porque es que a quien mucho ama, o a quien mucho se le perdona, mucho ama. La pastora la semana pasada estuvo hablando acerca de los incrédulos. Y es como Dios usa a personas aún a pesar de que ellos dudan de sí mismos. A pesar de mí mismo, a Dios le plujo seleccionarme para ser un heraldo de esta verdad poderosa. Y damos gracias al Señor por eso. Hoy quiero hablar un poco acerca del vínculo entre la gracia de Dios y los dones para el servicio. La pastora Mirna hablaba hace un ratito acerca de cómo el amor de Dios nos constriñe. Cómo la cruz es el símbolo del amor de Dios. Y escuche, porque la cruz perdonó nuestros pecados. En la cruz fueron clavadas todas las enemistades. Sí, amado, todas las enemistades. Aún la enemistad que hay en los pueblos, aún la enemistad que existe en las sociedades, toda clase de enemistad fue reconciliada, fue crucificada en la cruz del Calvario.
Pero Dios es tan poderoso, Dios es tan y tan bueno, que su gracia no solamente nos lleva a la cruz, sino que su gracia nos acompaña a la sepultura y su gracia también nos levanta de la muerte para la resurrección. De manera que su gracia no solamente nos perdona, pero su gracia también nos empodera para hacer la obra que ahora Cristo nos ha escogido a nosotros para seguir haciendo en su nombre. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora vamos a leer un pasaje en primera de Pedro. Y sí, Pedro, acá el discípulo apasionado. En el argot acá de Puerto Rico, bueno, de acá no, bueno, estamos en Kissimmee, casi Puerto Rico, pero acá en el argot de nosotros decimos que Pedro era más salido con un balcón y metido con una gaveta. O sea, Pedro, todos los teólogos coinciden, Pedro era boricua, presentado como él solo, inquieto, era bien averiguado, bien presentado. Cuando había problemas rápido sacaba la espada y zumbaba y después preguntaba qué pasó, qué me pasó, no sé. Así era Pedrito. Y ese Pedro que prometió no fallar, sin embargo, cuando le dijo a Jesús, ni muerto te niego, no te voy a fallar. Y luego cuando llegó la hora de la verdad, dijo, yo no. Sin embargo, el Cristo resucitado no lo desecha, lo busca, lo confronta con amor y lo restaura, lo busca en la playa. Mire si Pedro era boricua, que había que buscarlo en la playa. Pues cuando no estaba en la iglesia, estaba en la playa. Lo fue a buscar a la playa. Y así apestoso a bronceador, Jesús lo rescata. Le hace un pescado frito. No dice la Biblia si lo acompañó con tostones. Pero le hizo su pescadito. Le hizo un desayuno. Y allí en el desayuno, a la orilla del mar, demuestra que la gracia no solamente borra el pecado, pero la gracia reescribe la historia de uno que ha caído. Escúchame, hermano, no importa las veces que hayas tenido tropiezo, no importa las veces que te hayas eliminado tú mismo por las circunstancias que te rodean, vengo a decirte en esta preciosa mañana en el nombre del Señor que la gracia de Dios, aleluya, te trae a Cristo, pero es tan poderosa que no te deja ahí, sino que te mete a vivir la vida de Cristo, de manera que Cristo, ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti y ya no vives tu vida, vives la vida de Cristo. La gracia no esconde nuestras heridas, sino que nos sana y nos convierte en un objeto. Mire, yo no sé si usted puede imaginarse un vaso roto. Nosotros, ¿verdad? Nosotros rompemos los vasos, la cerámica o los jarros, que le decimos los jarros, y nosotros los botamos. Pero en Japón hay un arte japonés que se llama el kintsugi. Y en el kintsugi, el japonés coge los pedazos rotos y los une con oro. Y el oro une los pedazos rotos de manera que el objeto se convierte en algo más valioso que lo que era antes. Así la gracia de Dios trabaja con nuestras vidas. Dios no bota los pedazos, Dios no nos desecha, sino que los transforma en un testimonio de su fidelidad, haciendo nuestras vidas algo más valioso que lo que era antes. Si le va a dar un aplauso al Señor, délo como Él se merece. Y quiero que me acompañe a este apóstol que Dios restauró. Él escribe en Primera de Pedro capítulo 4. Y hace como 10 minutos me pusieron 50 minutos. La gracia de Dios es tan tremenda que tengo 10 minutos más de los 50 minutos que me pusieron. Y la gracia de Dios es tremenda.
Vaya conmigo, Primera de Pedro capítulo 4, vamos a leer la versión Nueva Traducción Viviente, verso 10, el apóstol Pedro. Y ahorita la hermana en el tiempo, ay Dios, ¿qué pasó ahí? Reality check. La hermana hablaba ahorita en el tiempo de la adoración y habló algo poderoso, ¿verdad? De cuando los apóstoles estaban en prisión. Amado, y de hecho para muchos teólogos el libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento. Para mí no lo es. Para mí es el quinto evangelio. Esa es la forma en la que yo leo Hechos. Porque los 4 evangelios primeros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la vida y ministerio de Jesucristo en la persona de Jesús, pero Hechos narra la vida de Cristo después de Jesús. Para mí es un testimonio de la vida de Cristo en el cuerpo, a través del cuerpo, en el libro de los Hechos. Para mí no es un libro histórico, aunque sí hay muchos detalles históricos. Para mí es un libro, es otro evangelio, el quinto evangelio del Nuevo Testamento. Y en ese libro usted ve cómo Dios transforma a este hombre que era inestable, este hombre que negó al Señor y que Jesús tuvo que restaurarlo allí en la orilla de la playa. Ahora es un apóstol lleno del Espíritu Santo. Decía la hermana que Pedro estaba preso, pero la iglesia hacía oración por él. Y es que la iglesia que aprende a vivir desde una perspectiva de eternidad, amado, no hay circunstancia que la detenga. No hay circunstancia terrenal. El apóstol decía, poner la mira en las cosas de arriba, porque cuando tú miras las cosas desde la perspectiva eterna, tú sabes que no importa lo que estés enfrentando, no importa lo que te esté pasando, no importa lo que te esté sucediendo, todo obra para bien a los que aman a Dios, los que son parte de este propósito eterno en el cual el Padre ha estado trabajando desde antes de la fundación del mundo. Y el verso 10 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, diga conmigo variedad, otra vez variedad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la variedad del Señor? ¿Se imagina que todos fuéramos iguales? Qué aburrido sería. Imagínense que todos tuviéramos la misma nariz. No se ría de la nariz del que está al lado, por favor, que le prometí a mi esposa no hacer estas cosas. Échale una mirada a la nariz del que está al lado. Ahora levante las manos y dele gracias a Dios que usted no es esa persona. Variedad de dones espirituales. Les ha dado un don a cada uno. ¿A cuántos? ¿A cuántos? A cada uno. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Verso 11. Has recibido el don de hablar en público. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Has recibido el don de ayudar a otros. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan, dile que no estoy, por favor, traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. La versión Dios habla hoy dice, el mismo texto dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, porque son diferentes. Escuche, ninguno de nosotros es igual a otro. Somos diferentes. Hay una gran variedad.
Pero qué bueno, porque cada uno de nosotros hemos recibido un don de Dios. No todo el mundo puede hablar en público, pero todo el mundo puede mostrar y ministrarle a Cristo a otro. Es lo que decía la hermana durante, ¿verdad?, el tiempo de adoración. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar la vida del Hijo a través de nuestra vida. Decía el famoso predicador Spurgeon, decía: predica a Cristo en todo tiempo, predícalo con todas tus fuerzas, y si es necesario, entonces di unas pocas palabras. ¿Por qué? Porque la gracia se recibe, pero la gratitud a esa gracia se demuestra sirviendo con los dones que Dios te ha regalado. Entonces, cuando la gracia que salva nosotros la dejamos en la cruz, estamos realmente desperdiciando un potencial. Pero cuando esa gracia que nos salva, nosotros permitimos que no solamente perdone nuestros pecados, sino permitimos que esa gracia nos empodere, nos damos cuenta que cada uno de nosotros tiene dones, capacitaciones, talentos para servir y usar esos talentos, usar esos dones, usar ese don que Dios me ha dado es una expresión práctica de que soy una persona agradecida por la vida que Dios me ha regalado. Escuche, amado, porque en el reino potencial no significa nada. Wow, ese silencio me dice que tengo que volver a decirlo. En el reino, potencial significa nada. Todos nosotros tenemos el potencial de demostrar la vida del Hijo. Todos y cada uno de nosotros hemos sido empoderados por la gracia de Dios. Y escuche, porque la gracia mucha gente la define como don inmerecido o algo que recibimos. Pero la verdad es que gracia no es algo, gracia es alguien. Cuando tú has recibido la gracia de Dios es porque has recibido la vida de Cristo. La vida de Cristo te vive a ti y ahora no puedes hacer otra cosa sino dar a luz la vida que te posee. Leí la historia de un hombre llamado Yates Poole. Y durante la época de la depresión, a finales de los años 20 y principios de los años 30 del 1900, el señor Yates era dueño de un terreno y allí él tenía un rancho de ovejas. Y ese rancho no producía lo suficiente como para poder sobrevivir. De hecho, el hombre no sobrevivía y no podía ni pagar su hipoteca. Así que estaba en peligro de perder su propiedad. Tuvo que recurrir a un subsidio gubernamental para poder comprar comida, ropa y poder sobrevivir. Todos los días este hombre, Yates Poole, se rascaba la cabeza y se preguntaba: ¿cómo voy a salir esta semana adelante? Y un día, mientras él se rascaba la cabeza, mientras estaba ya desesperado por la escasez, un equipo sismográfico de una compañía petrolera toca las puertas de su casa. Le informaron que era muy posible que hubiese petróleo en su tierra. Le pidieron permiso para perforar, hacer pruebas. Inmediatamente el señor Yates hizo un contrato con ellos. Durante las primeras pruebas, a los 1000 pies, la compañía descubrió una gran reserva de petróleo. El primer pozo que encontraron producía 80 kilos de barriles por día. Siguieron abriendo pozos dentro de la propiedad, pozos más grandes, pozos más profundos. Escuche, había tanto petróleo en aquella propiedad que 30 años después del descubrimiento, una prueba del gobierno demostró que uno de los pozos todavía producía más de 125,000 barriles de petróleo al día. De la noche a la mañana,
bueno, no tanto de la noche a la mañana, pero en unos cuantos días, James Poole dejó de ser un subsidiado del gobierno para convertirse en el hombre más rico de Texas. Uno que estaba viviendo del subsidio del gobierno en pobreza era un millonario. Un multimillonario viviendo en pobreza. ¿Por qué? Porque no sabía lo que había en su terreno. Toca a la persona que está a tu lado y dile, tienes que descubrir lo que tienes por dentro. Ay, con ese ánimo estamos a punto de rezar el rosario. Díselo, dile. Tienes que descubrir lo que tienes por dentro. Nosotros no somos cualquier terreno. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Somos herederos de Dios. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Tenemos todos los recursos de Dios, empezando por el Espíritu Santo que nos pertenece, que nos empodera, que nos ayuda, que nos capacita. Cristo ha sido tan bueno que no solamente viene a habitarnos, nos entrega el Espíritu Santo juntamente con Él para que todo lo que necesitemos, sabiduría, amor, poder, potencial para poder vivir, todo está a nuestra disposición. ¿Por qué siendo los hijos de Dios vivimos como los hijos de otras personas? Porque necesitamos redescubrir lo que cargamos por dentro. Alguien levanta su mano al cielo y dice, necesito redescubrir. ¿Sabes qué sucede? El error que comete mucha gente, sobre todo nosotros los caribeños, los hispanos, apasionados y emocionados, que a veces toleramos que las circunstancias de afuera manipulen lo que tenemos adentro. Siempre recuerdo el relato del paralítico de Betesda. Jesús va donde él y le dice, ¿quieres ser sano? En inglés básico dicen, eso es una yes or no question. Tú lo respondes con yes or no. ¿Quieres ser sano? Sí, no. Pero Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y entonces el paralítico de Betesda, que también está comprobado por los teólogos que era de Barrio Obrero, empieza, es que tú sabes que yo espero el movimiento del agua. Y entonces, pues, es que tú no sabes lo duro. Es que tú no sabes. ¿Ha hablado usted con personas así que usted trata de motivarlo, de levantarlo, de ministrarle, de sacudirlo? Y siempre tienen una excusa para estar ahí en esa misma rueda, en ese mismo loop. Así estaba este paralítico. Señor, yo no tengo quien me meta en el estanque, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y entonces el movimiento del agua, el movimiento del agua, el movimiento del agua. Y él no sabía que el agua que salta para vida eterna está frente a él, diciéndole, ¿quieres ser sano? Porque en otras palabras, no es lo que te pasa afuera, es lo que te pasa adentro, lo importante. Y escuche, hermanos, porque en esta mañana quiero motivarles a que lo que Dios ha estado haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas es demasiado poderoso como para que nos acostumbremos y nos conformemos a venir cada domingo a sentarnos en una silla a hacer lo mismo. Escúcheme bien, cada uno de nosotros tiene un llamado poderoso de parte de Dios para impactar el mundo que Dios nos ha puesto alrededor de nosotros, y no se vale vivir tu vida como si la pudieras vivir sin Cristo. Por eso me gusta cómo el apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2. Allá en el verso 12, búsquelo conmigo, por favor. Los que prendieron ya la Biblia, que la Biblia hoy día está en el teléfono. Y hay 2 o 3, como un servidor que me gusta las páginas.
Filipenses 2, verso 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el verso 13 es un clásico porque dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Diga conmigo, el querer. ¿Cómo qué más? Como el hacer, por su buena voluntad. Fíjese que Pedro le dice a la iglesia: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, si tú eres hijo de Dios, aprende a hablar lo que Dios habla. Cada uno de nosotros tenemos la libertad y la prerrogativa de decir lo que nos dé la gana, sobre todo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Que hay lo que llaman la libertad de expresión. El problema es que en la libertad de expresión hay otros que se creen con derecho de manipular tu opinión. Y entonces las opiniones son como las narices, todo el mundo tiene una, de diferentes tamaños, de diferentes formas. Pero si tu opinión contradice la de Dios, si lo que aprendimos lo aprendimos mal, porque hay gente que dice: no, pastor, eso yo lo sé. ¿Tú sabes qué? Porque lo que tú sabes es lo que estás manifestando. Porque si tú no sabes, o si tú no entiendes lo que sabes, realmente no sabes y mucho menos entiende. Por eso cuando Pablo oraba, él decía: yo oro que el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, nos ilumine y nos abra el entendimiento. Pedro lo decía de esta manera, decía: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. No es cualquier clase de conocimiento, es el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, lamentable y tristemente vivimos en una época donde yo sé que hay diferentes niveles de madurez en la vida de un creyente, pero por el amor de Dios, hay gente que llevan 20 años y todavía están, cuando escuchan la palabra Navidad, lo que piensan es en el bebé de Belén, en el pesebre. Y están deseosos, mi hermano, acabo de mencionarlo y ya hay algunos haciéndose planes en la mente. Ay, tengo que bajar el árbol, tengo que bajar el árbol. Cuando la realidad del caso es que cuando la gente madura un poco y escucha la palabra natividad o nacimiento o encarnación, no está pensando en el niño del pesebre, está pensando en Génesis 3:15, cuando la promesa de Dios dice que de la serpiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra o sirve, hágalo desde la perspectiva del poder que Dios da. No lo haga desde su necesidad. Y ahí es donde se separan los niños de los hombres. Y perdónenme las hermanas, no quiero sonar sexista, voy a incluir. Se separan las niñas de las damas. ¿Por qué? Porque cuando estamos sirviendo en el cuerpo o al cuerpo, se requiere de mucha madurez.
para entender que lo que hacemos está muy por encima de lo que sentimos. Escuche, porque si Pedro decía, si alguno habla o si alguno ministra, hágalo de acuerdo a Dios. ¿Sabe cuál es la señal de inmadurez más básica en una persona? Cuando esa persona dice, yo pienso, yo opino. O algunos son más místicos, no más espirituales, sino más místicos, y dicen, yo siento. Pedro dice, no, usted no va a pensar, usted no va a sentir, usted no va a opinar. Usted va a hablar conforme a la palabra. Y usted va a ministrar conforme al poder del Espíritu Santo que Dios le ha dado. Conforme a la medida de su llamado. Porque su llamado es verdad. Dios lo ama, Dios lo perdona y Dios quiere restaurarlo. Pero lo ama demasiado como para dejarlo tal como está. Él quiere llenarlo de su poder, de su sabiduría, de su gloria. Porque sabe que Dios sabe que usted es una pieza clave importante en trastornar este mundo y que este mundo regrese al que lo creó. Me gusta su entusiasmo, así que voy a seguir leyendo aquí. Lo primero es lo que Dios hace en ti. Después lo que Dios hace a través de ti. Cuando Dios obra en ti primero, lo que tú generas, lo que tú haces, lo que tú produces, es poder de Dios que se activó a través del Espíritu Santo. Vienes a traer y traes a existencia por la activación del poder una energía, una acción, algo poderoso, al punto que los que veían a la iglesia en el libro de los Hechos dijeron, esa gente son los que trastornan al mundo, esa gente no son normales, esa gente tienen un poder, tienen una energía, tienen una capacidad, que oran y las puertas de la prisión se abren. Algo está sucediendo. Si Dios trabaja en ti, tú trabajas en Dios. Cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación, él no está diciendo que tú produces salvación, sino que él está diciendo que cuando tú eres salvo, lo que tú manifiestas, lo que tú haces, produces hacia afuera, es lo que Dios ha hecho y ha estado trabajando adentro. Si Dios trabaja en ti, tú trabajas en Dios. Por favor, dígame que está entendiendo. Si Dios trabaja en ti, tú no operas independiente de Él. Colaboras con Él. Porque si eso no sucede, no estás permitiendo la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y si no permites la obra del Espíritu Santo en tu vida, Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Pero cuando él dice, ocupaos, en otras palabras, el que está lleno del Espíritu Santo, el que tiene la vida del Hijo, el que tiene la vida de Cristo, no puede estar sin hacer nada. Tiene que estar manifestando esa vida, hablando la vida, declarando la vida, multiplicando la vida. Cuando dice ocupaos, del griego katergosemai, está diciendo, voy a completar, voy a trabajar por completo. Me gusta como lo dice en inglés, porque dice fashion. En otras palabras, voy a diseñar. Yo vengo a decirle a alguien en esta mañana, en el nombre de Jesús, que si la vida que tú estás viviendo no es la vida que tú esperas de Dios, algo tienes que aprender y tienes que conectar con la vida de Dios en tu espíritu, porque Dios en Cristo ha diseñado y ha preparado una vida buena para que tú te levantes y cumplas con el propósito de reflejar a su Hijo en toda circunstancia. Ay, pastores, que eso es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Me lo dice o me lo pregunta?
Pero por eso es que dice que no te vas a ocupar cuando tú quieres y como tú quieres. Él dice, con temor y temblor. ¿Cómo nos vamos a ocupar cuando nos toca hacer lo que Dios nos llama a hacer? Aunque sea algo tan y tan aparentemente trivial como limpiar las facilidades. Lo vamos a hacer con respeto y con honra, sabiendo que aunque por fuera no se vea nada, por dentro algo Dios está preparando, algo Dios está arreglando, algo que lo más seguro tiene que ver con un ego mal diseñado, que ahora el buen alfarero tiene que sacar de la rueda, tirarlo al lado, volver a poner la pelota de barro en la rueda y volver a diseñar y a reformatear lo que hay por dentro, porque cada uno de los hijos de Dios no somos cualquier persona, no somos cualquier vasija, somos vasijas escogidas en Dios para reflejar a Cristo. Alguien dice amén a eso. Por eso es que Filipenses dice, Dios es el que produce. ¿Quién es el que produce? Otra vez, ¿quién es el que produce? Él produce y nosotros actuamos. Dios es el que produce. La voluntad y el poder para hacer la obra no viene de nosotros. No viene de nuestras opiniones. No viene de nuestras costumbres. No viene de lo que hemos vivido, no puede venir de la carne, no puede venir del ego humano. Tiene que venir de la vida del Espíritu, de la vida en comunión con el Espíritu Santo. Lo que Dios está haciendo en nosotros. Dios es el autor, nosotros los actores, pero tiene que comenzar en Él, tiene que venir de Él. Dios está más interesado en el que obra que en la obra. Si el que obra está como debe estar, la obra estará donde debe estar. Me gustó lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. Si el que obra está como debe estar, la obra estará donde debe estar. Por eso, amado, aunque el hombre de afuera se va desgastando, aunque el hombre exterior se cansa, se debilita, sobre todo cuando acaba de cumplir 62 años, no importa, el hombre interior se sigue renovando. La energía de Dios por dentro en tu espíritu se sigue renovando. ¿Qué quiere decir? Que todos los días nace de nuevo, que todos los días hay un nuevo poder, que todos los días hay un nuevo bautismo, que todos los días hay una nueva gloria. Dios nos lleva de gloria en gloria. La gloria de ayer ya pasó, hoy es una nueva gloria. Pero en el ocaso de la noche, cuando termine este día, tengo que estar listo para lo que Dios seguirá haciendo a través de mí mañana, para la gloria de su nombre. Voy a ir cerrando. La energía y la vida de Dios en nosotros. ¿Cómo es esa energía? ¿Cómo es el Zoé de Dios? ¿Cómo es? Eterno, ¿verdad? Eterno. La gente dice, la vida eterna va a ser cuando yo me muera. No, la vida eterna se empieza a vivir desde ya. De hecho, estamos viviendo la vida eterna. Toca a la persona que está a tu lado y dile, estamos en eso ya, dile. Mira al de al otro lado, que ese no te entendió. Mira al de al otro lado y dile, te tengo un chisme. Dile, te tengo un chisme. Ya estamos en la vida eterna, dile, ya estamos en la vida eterna. De manera que todos los dones que Dios te ha dado tienen que ver con la vida eterna. Todo. Y usted dirá, pastor, yo tengo el don de cantar. Eso no es un don, es un talento. Un talento. No, que usted no puede ser adorador en esta iglesia si no sabe cantar. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo que adoración tenía que ver con la música? O sea, yo no me imagino que
Satanás, cuando tentó a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, yo no me imagino que Satanás se refería a que él quería que Jesús le cantara algo. Porque en la iglesia tenemos que cantar, es una forma de adoración, pero no es la forma exclusiva de adoración. Porque cada mañana cuando llego a las reuniones, los domingos acá, yo veo unos hermanos en el estacionamiento que están recibiendo a uno con alegría. Esa gente son unos adoradores porque están haciendo la obra de Dios, están obedeciendo. Cada uno de los que estamos aquí y hacemos la voluntad de Dios, estamos adorando. Todos los que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios Padre, estamos adorando, aunque no alcance una nota. Todo el que desafina y obedece al Padre es un adorador. Pasa es que, obviamente, si no puedes dar una nota, por el amor de Dios, no cojas un micrófono a cantar. Por el amor de Dios, haz otra cosa. ¿Por qué? Porque tus dones. ¿Te acuerdas antes? Bueno, no muchos de ustedes se van a acordar, pero antes los hermanos que no cantaban, cuando no podían dar la nota, salían hablando lengua en medio de la canción. Pero nuestros dones son expresiones de la multiforme gracia de Dios. Yo le doy gracias a Dios por la vida del pastor Tommy. Él ministra en su personalidad y en su gracia. Gloria a Dios por eso. ¿Y qué me dice del obispo Frank? ¿Qué me dice del pastor Edwin? De los diferentes ministros que hemos tenido la oportunidad. Pero yo no me imagino en un flow como el de Jafet. Jafet. Y ese colorcito vino del cielo. ¿Sabe? No se produce aquí en la tierra. Ese flow es único. Ese flow es Caravaggio, punto. Si yo me pongo a imitar eso, servir es una respuesta agradecida, no una carga para la gente. La gente que dice, no tengo que ir a servir, ese es mi llamado, pero lo dicen con una cara de hastío, que el que lo escucha dice, ni para allá voy a mirar. La gratitud es algo que hay en el espíritu de los hijos de Dios que transforma nuestro servicio en adoración. Voy a ir aterrizando este avión porque en esta mañana yo quiero lanzar un reto a los hermanos que todavía están diciéndole al Señor, Señor, ¿dónde yo puedo servirte? Cuando tú sirves a Dios por obligación, tu yo está envuelto. Y escucha, el primer Adán jamás podrá agradar al Padre. Lo natural, lo biológico en ti, lo humano en cada uno de nosotros, siempre estará en conflicto con la vida del Espíritu. Siempre, siempre. Y a lo mejor empieza bien, pero cuando se desenfoca y te separas del postrer Adán y te conectas con el primer Adán, porque en Adán todos mueren. Y la palabra morir, aprenda la iglesia de una vez por todas lo que significa morir y vivir. Morir no es dejar de respirar. Morir es separarse de Dios. Por eso cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirá. Adán comió y algunos dicen, no murió inmediatamente. Sí murió inmediatamente. Porque en ese mismo instante que desobedeció, se separó.
En otras palabras, se murió en relación a Dios. En Adán, todos mueren. En nuestra carne, en nuestro hombre natural, en nuestros pensamientos culturales y subculturales, en nuestra mente, siempre estamos separados de la vida de Dios. Cuando sirves en eso, aunque sirvas en la iglesia, estás separado de la vida de Dios. Pero cuando tú sirves junto al Hijo, porque no eres tú quien sirve, es la vida del Hijo en ti la que sirve en el cuerpo. Es Cristo sirviendo y ministrando a su iglesia. Es Cristo intercediendo a favor de su iglesia. Es Cristo reconciliando al hombre con Él. Cuando sirves desde la gracia, ya la gente no te ve a ti. Te sonríen, te aman y te aprecian, pero no eres tú. Es porque ven a Cristo en ti. Porque la gratitud y la gracia de Dios se hace visible a través de nuestra vida en el Hijo. ¿Qué te quiero decir? Estamos en noviembre y precisamente hoy marca el primer día después de la mitad de noviembre. Quiere decir que lo que queda de 2025, para llegar al 2026 en el calendario gregoriano es 1 mes y 2 semanas. Y a lo mejor este año tuviste tus retos y tuviste tus luchas. Y todavía hay algunos que a lo mejor están retando, como horarios, ajustes cotidianos que hay que hacer. Pero ¿sabes qué? Te propongo en el día de hoy, en la mañana de hoy, quiero aprovechar esta oportunidad para proponerte algo. Para proponerte que permitas que la gracia que te salvó sea la gracia que te empodere para que no te lleves a la tumba todo lo que Dios te ha entregado, sino que lo puedas dispersar y en el dispersar multiplicarlo para la gloria de su nombre. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojitos, no por nada de misticismo, sino por una cuestión de distracción. Porque quiero orar antes de irme. Quiero orar en esta mañana. Y si los músicos me acompañan, te lo voy a agradecer. Quiero orar en esta mañana. Quiero en esta mañana hacer el trabajo de aquel equipo sismológico que llegó a la casa de Yates Poole, que tocó la puerta y le dijo al caballero, le dijo: ¿sabes qué? Usted puede estar sentado sobre las riquezas más grandes que hay en este estado. Y yo vengo a decirte y a retarte. Tú puedes estar viviendo tu vida, descansando o inerte, inactivo, teniendo las riquezas más grandes de este mundo. ¿Sabes cuántas naciones están esperando por ti? ¿Sabes cuántos pueblos no ha alcanzado? Mientras tú estás ocupado en tus asuntos terrenales, y escuche, yo entiendo. Decía el sabio, you gotta do what you gotta do. Claro que sí. You gotta do what you gotta do. Pero eso es bien normal y eso es bien natural. Una persona madura diría, you gotta do what God has called you to do. Tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Y sí, en el proceso vas a tener que renunciar a algunas cosas. Sí, en el proceso a lo mejor vas a tener que renunciar a tu opinión. Porque el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Ay, yo sé, en el 2026, eso es casi una, decíamos en el caserío, eso es como mentarle la madre a alguien. ¿Sabes lo que es negarme a mí? Negarme a mí. En esta cultura, ¿verdad? Del yo. La cultura del yo. iPhone, iPad, iCloud. Yo. Cuca Gómez decía, yo lo fabrico, yo lo uso y yo se lo recomiendo. Pero te vas a dar cuenta que renunciando a eso, renunciando a tu opinión, vas a conectar con la vida. La vida. Y la vida de Dios no es una vida de que trabajás, descansás, que ganás. No. La vida de Dios es vida abundante. Tus ojitos cerrados, por favor. Padre, gracias por tu palabra en este día. Hemos sembrado tu semilla en corazones, vientres espirituales. Gracias porque esa semilla dará buen fruto para la gloria de tu nombre. Tú eres quien pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. Yo te pido que esta palabra en forma de semilla, tú la apresures en cada espíritu. Y aquellos hermanos, Señor, que no han entendido, abre, ilumina, alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan a la riqueza a la que hemos sido llamados juntos. Los que estamos en esto, Señor, síguenos ampliando el corazón, ensanchando el corazón, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Poco a poco, verdad sobre verdad, precepto sobre precepto. Que tu vida sea multiplicada. Que cada uno de los santos, Padre mío, podamos entender la multiforme gracia tuya. Multiforme gracia. Que no nos cansemos de hacer el bien. Que no nos cansemos en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros procesos. Yo sé, Padre, que la rueda del alfarero puede ser aburrida a veces, rutinaria siempre. Pero es en esa rutina, es en ese aburrimiento donde tú construyes tabernáculos de permanencia, Padre. Con tus ojitos cerrados, hermano, hermana. Yo no te voy a coaccionar, pero te voy a presentar una propuesta del Espíritu. Siento esta propuesta que viene del Espíritu de Dios. Pídele al Espíritu Santo, el que te habita, que te conecte y te dirija a un lugar en esta casa en donde puedas ministrar, donde puedas dispersar de la vida del Padre, la que Dios te ha dado. No queremos que te muevas por necesidad. Necesidades hay muchas y variadas. Pero queremos que te muevas por asignación del Padre. Que te dejes dirigir y le preguntes al Espíritu Santo ahí en tu silencio, en tu intimidad. ¿Dónde conecto para dispersar esta vida que tú me has regalado, Señor? Para dar por gracia lo que por gracia yo he recibido. Padre, te doy gracias. Gracias, Padre,
en el nombre de Jesús, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esta mañana? Denle un aplauso al Señor por esta palabra que recibimos. Glorioso. El vínculo entre la gracia y los dones. Poderosa palabra de Dios. Porque esa gracia que se recibe, se acepta, vive dentro de ti, se manifiesta a través de lo que hacemos por Cristo. Y lo que hacemos por Cristo son esos dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos para servir en el reino de Dios. Amén. Y te necesitamos en la casa. Todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes dones y necesitamos de ti. Dile que está a tu lado, necesitamos de ti. Por eso fue que Dios nos hizo tan diferentes. Así que damos gloria a Dios. Gracias, pastor, por una palabra. Quiero dar un aplauso al pastor Javier por esa palabra poderosa. Amén. Y ahora, a causa del pastor Javier, yo me voy para mi casa hoy y la voy a llenar de huecos por todas partes hasta que yo consiga petróleo en mi casa. Yo voy a Home Depot, me voy a alquilar un chipping hammer y voy a destrozar mi casa a ver si consigo petróleo en alguna parte. Porque quién sabe, uno se está sentado en una vaina de petróleo de esa. Así que si me llama y no le contesto, estoy ocupado abriendo huecos por toda mi casa. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso mensaje, en verdad. Gracias, pastor. Vamos a tener unos anuncios. Yo quiero que usted vaya conmigo y mire este video. Lo tenemos ya listo. Pasa este video rapidito y después regresamos. Caribe colombiana, Calamar, Bolívar. Muchos niños crecen con grandes necesidades. Algunos trabajan después de la escuela. Otros ni siquiera pueden asistir. Viven en hogares humildes donde la mayor preocupación es tener comida cada día. A pesar de andar descalzos, tienen una sonrisa en sus rostros. La mayoría nunca han recibido un regalo de Navidad. Este diciembre, junto a la IPUC Calamar Segunda, queremos organizar un evento especial para ellos, donde habrán actividades, dulces, comida, regalos y sobre todo el mensaje de Dios, que tienen un Padre que los conoce y los ama. ¿Cómo puedes ayudar? Dona un regalo, pequeño y liviano, o si prefieres contribuir para cubrir los costos del envío. Las recolecciones se harán hasta el 5 de diciembre. Tu gesto puede transformar su Navidad y llenar sus corazones de amor y esperanza. Llama o envía un mensaje de texto al 407-421-1380. Amén. Si puedes dejar el teléfono, bueno, ya se fue. Pero bueno, esto es algo que donde nosotros podemos servir y dar nuestros dones, nuestros talentos, ayudar a impactar la vida de estos niños. Tal vez no todos podamos llegar hasta ese lugar, pero todos podemos dar algo para bendecir a estos niños. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ayudar? Mira, ahí está el teléfono, ahí puede comunicarse al 407-421-1380 para hacer la Navidad de estos niños diferentes, niños que tal vez no tienen la cosa que nosotros tenemos aquí y podemos hacer una diferencia. O se puede comunicar con la hermana Nadia, aquí está allá atrás, levante tu mano para que todos la vean, puede conectarse con ella y también ella le puede dirigir de cómo usted lo puede hacer hasta diciembre 5. Compre un regalito, si no puede comprar un regalo, aporte algo, pero vamos a bendecir a estos niños y vamos a hacer una Navidad diferente para ellos de parte de Iglesia Vida Real. Amén. Gloria a Dios. Amén. El próximo domingo 23 tenemos nuestro desayuno de acción de gracias. Denle un aplauso a Dios. Si a usted le gusta comer, venga. Pero comida espiritual y también comida de la buena. Amén. Vamos a estar aquí a las 10 de la mañana. Venga en familia, venga preparado para tener un tiempo de acción de gracias, un tiempo con coinonía, un tiempo de compartir juntos todos los hermanos, compartiendo la palabra, pero también compartiendo los alimentos. Así que desayuno de acción de gracias, noviembre 23. No se lo puede perder. Amén.
Hay que registrarse. Sí. Regístrate aquí. Este es el QR code para que se registre. Ahí lo podemos dejar para que la gente saque su teléfono, se registre y así tenemos tener un conteo de la gente que va a asistir. Amén. Y la último que quiero hablar es de cuántos están conectando los miércoles con nuestra plataforma de EFM. Créame que usted, si no lo está haciendo, yo lo invito a que lo haga. Estamos recibiendo unos mensajes poderosos, estamos siendo instruidos, enseñados, dirigidos para poder vivir una vida con propósito. Amén. Pastor Javier dijo algo que es totalmente poderoso. La eternidad de Cristo es ahora. Ya empezó, usted la está viviendo y el conocimiento que usted tenga de cómo vivirla va a hacer que usted pueda vivir ese propósito de una manera mejor y poderlo maximizar. El conocimiento es importantísimo. Yo no sé si usted ha ido a conferencias, si ha pagado por conferencias para aprender algo, grandes pastores, grandes predicadores o empresarios que usted ha querido conocer y aprender de ellos, y hay gente que paga miles de dólares por conferencias para aprender. Aquí, en Iglesia Vida Real, usted tiene los mejores maestros con la mejor información que lo puede ayudar a ser un mejor hombre de Dios, un mejor empresario, un mejor padre de familia, un mejor hijo, y lo tiene totalmente gratis sentado desde su casa. Amén. Yo hablaba con un amigo la semana pasada y me dice, no, me voy para una conferencia con varios socios de su compañía. Y digo, ¿cuánto te cuesta? No, nos cuesta como 2,500 por persona. Y yo te digo, pero bueno, o sea, ¿quién es? Me empieza a hablar del orador, un empresario bien grande. Y yo digo, hay gente que paga por conocimiento. Y nosotros tenemos esa bendición de tener aquí una multiplicencia de personas que nos pueden enseñar y dirigir a hacer lo que nosotros podamos hacer. Créeme que yo aprendo todos los días de ellos. Todos los días me ministra. Cada vez que yo me conecto, me ministra. Hoy soy lo que soy por las administraciones, por lo que he enseñado, por lo que me he aprendido de tantos ministros que ha pasado por mi vida. Porque cuando tú aprendes de Cristo y cómo manifestar esa vida a través de la palabra, todo cambia. Amén. Así que si usted no se conecte, conéctese. Escuela Formación Ministerial, miércoles 7:30 p.m. por Zoom, que es lo mejor, sentados de su casa. Amén. Póngase de pie, vamos a ser despedidos. Levante su mano, declare esta palabra, grítelo, hágalo bien duro, decláreselo a alguien y vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te bendiga. Feliz semana. Amén.